¿Sabes cómo puedes vestirte para salvar tu alma? El apóstol San Pablo nos recomienda que debemos estar alertas y preparados con la armadura puesta que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para librar esas batallas que día a día enfrentamos en contra de los enemigos puestos por el maligno. Esto lo vemos en la última carta que dejó escrita el apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 12, donde dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es en contra de la carne y de la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Jesús ya venció al diablo en la cruz, mis hermanos. La batalla final está ganada, pero nadie está libre de ser arrastrado al dominio del diablo por medio de artimañas, engaños, astucias, tentaciones y por medio de sus instrumentos que luchan en contra nuestra por desviarnos del camino del Señor. Todos los que pertenecemos a la iglesia edificada por nuestro Señor Jesucristo debemos tener bien puesta esa armadura y preparados mental y espiritualmente, porque tenemos claro que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sido y sigue siendo el blanco de ataques incesables de parte del maligno y sus ángeles. Sabemos que hay un enemigo de nuestras almas, pero también sabemos que nuestra fuerza proviene de Cristo, quien nos fortalece y protege. Pero hay quienes se dejan seducir por Satanás. Con la armadura estamos firmes y nos defendemos de las acechanzas del diablo, que nos ataca de diferentes maneras, causándonos tristezas, decaimientos, cóleras, frustraciones y ser víctimas de críticas, resentimientos, etc. Como lo dice Pablo, nuestra lucha no es en contra de unas personas, es en contra de señores gobernadores del diablo, contra muchos invisibles. El enemigo tiene a un ejército bien ordenado, pero con la armadura de Dios podremos resistir, mis hermanos, y en el día malo no sufrir ninguna alteración o tentación. Tener la armadura es estar firmes y cuando esos ataques cesen, terminar en victoria. Como parte de esa armadura está el cinturón, que es la sinceridad y la verdad, con los que podremos contrarrestar al padre de toda mentira, que es el diablo. San Juan nos dice en el capítulo 1 y versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Juan 14, 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 8, 31 al 32. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. San Pablo nos aconseja en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, para que no seamos tentados por Satanás y traicionemos a Jesús, atacando su iglesia, que es su cuerpo, al aceptar doctrinas distintas que conducen al mal. En 2 de Juan 1:9, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y en Mateo 12:31 dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado, tales como el practicar doctrinas distintas a la establecida por el Señor, ofender a la Virgen María, etc. Romanos 10:15 nos aclara: ¿y cómo predicarán si no son enviados? No tienen la autoridad dada por medio de la imposición de manos. En el artículo 12 de nuestro Catecismo numeral 1037 dice: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En castellano eso quiere decir que si usted se quiere ir al infierno, es su propia decisión, muy su problema. Si usted no se arrepiente de sus pecados y sigue con rencor, avaricia, envidia y odios, más aún si es en contra de todo lo que conforma la iglesia de Jesús, porque eso se llama blasfemia. Si queremos ponernos esa armadura, debemos analizar y buscar la verdad, encontrar el camino marcado por nuestro Señor en la verdadera iglesia de Jesucristo, por la cual derramó su sangre para nuestra salvación. Por eso nuestro catecismo nos aclara: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Somos nosotros los que nos dejamos llevar por las trampas del enemigo. El cristiano debe estar preparado para atacar y defender el terreno espiritual,
esparciendo el evangelio. Al ser activos en la iglesia, el enemigo no está contento y nos puede atacar en cualquier momento, pero estemos preparados y fuertes porque Satanás ha tentado hasta a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando Jesús sintió hambre, Satanás se le acerca y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imitemos, señores, a nuestro Señor Jesucristo y estemos firmes en nuestra fe y con la plena confianza en Cristo, mis hermanos. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad, como suelen hacerlo algunos que profesan otras doctrinas, que se avergüenzan y no mencionan el nombre de la religión donde la practican. Si fuera la verdad esas otras doctrinas, ¿se avergonzarían? San Pablo nos aconseja: el carácter cristiano correcto está cimentado en la verdad, la honradez y la integridad como la primera línea de defensa en contra de las tentaciones de Satanás. La segunda línea de defensa es nuestra experiencia de la gracia y la paz con Dios que actúa en la vida del creyente, y la defensa es la preparación que tengamos sobre la palabra de Dios, porque puede ser una espada de doble filo. ¿Y tú tienes puesta tu armadura? Y no olvidemos que para mantenernos firmes en esa guerra depende de la firmeza de nuestra fe y confianza que pongamos en la gracia y en el poder del Espíritu Santo, porque solo el esfuerzo humano no es capaz de triunfar. Salmos 28, 7 al 9. Yahvé, mi fuerza, escudo mío, en él confío, mi corazón, y he recibido ayuda. Mi carne de nuevo ha florecido. Le doy gracias de todo corazón a mi Dios. Amén.